Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quiero continuar la clase ahora analizando un tema muy interesante. ¿Todo lo puedo? ¿Todo lo puedo en Cristo? ¿Tengo el poder omnipotente de Dios? ¿Puedo hacer todo lo que quiera? No, todo no, no soy un Dios realmente. Por eso es importante entender esto. Hay muchos que se van por un extremo exagerado de decir que todo lo pueden, ahora vamos a ver. Pero por otro lado, también pueden haber cristianos que no se apropien de esta actitud de Pablo, de este corazón, de esta convicción de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que vamos a entender bien este texto. Primero vamos a leer aquí una cita de una página web para entender primero la forma exagerada de entender esto, todo lo puedo en Cristo. Dice, en las zapatillas de Stephen Curry, un jugador de básquet, hay un versículo de la Biblia escrito en el que puede leerse todo lo puedo. Filipenses 4:13. La motivación, dice, es profundamente religiosa. El pasaje completo sería todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero algunas noches parece aplicarse sobre la pista, como esta pasada madrugada en la que el base de los Golden State Warriors dejó una actuación antológica. 46 puntos con 12 triple anotados y así va. Este jugador de básquet, yo no sé las intenciones de su corazón, pero parece que lo utiliza como motivación para alcanzar metas, por ejemplo aquí, de ser un mejor jugador, algo así. Bueno, yo no quiero juzgar la intención del corazón de él, pero sí que hay muchas personas que usan ese dicho promoviendo la teología de la prosperidad. Porque todo lo puedo en Cristo, yo puedo ganar $1.000.000 y lo voy a hacer. Y lo usan de una manera exagerada, perdiéndose de la riqueza de lo que Pablo está hablando allí. Porque si uno gana $1.000.000, porque todo lo puedo en Cristo, ¿podés dominar tu corazón perverso y engañoso? Ese $1.000.000 no te va a hacer disfrutar la vida realmente. Bueno, lo que realmente te va a hacer disfrutar la vida es entender lo que Pablo quiso decir con ese versículo. Todo lo puedo en Cristo. Pero como dije, si uno entiende ese versículo, no va a ser como otros cristianos que no se van a apropiar tanto de este versículo y realmente pueden ir viviendo una vida como el apóstol Pablo para que esta imagen que van a ver acá se vuelva realidad cada vez más en sus vidas y experimenten cosas que a la vista parece ser imposible, pero ven que acá cuando salta tira la otra letra negativa y realmente puede ser posible. Y ahora vamos a ver en qué sentido más, como ya están deduciendo según lo que ya les estuve contando, hermanos. Así que vamos a responder a esta pregunta. En primer lugar, ¿todo lo puedo? ¿Por qué todo lo puedo? ¿Por qué todo lo puedo? Quiero darte una explicación más general primeramente de por qué yo todo lo puedo ahora. ¿Por qué Pablo todo lo podía? Quiero darte primero una explicación más abargente. Muy bien. ¿Por qué? Porque Dios todo lo puede. Esa es la primera explicación. Y porque Dios todo lo puede y encima Él nos comunica por el Espíritu esa clase de poder, entonces nosotros todo lo podemos. Lo dije de una manera muy rápida, pero vamos a entender un poco más, mejor. No tan detenidamente, pero de una manera más clara. Aquí ven acá Poseidón, es un dios griego, no existe por las dudas. Ahí ven a Poseidón sobre las aguas, es el dios de las aguas. Y acá hay un barquito, un barcazo digo, pero al lado de él, acá en la imagen no se puede ver el barcazo, pero al lado de él este es un tremendo
pero ven que como que impone ya miedo, bien que impone algo poderoso. Bueno, el poder de Dios es mucho más grandioso de lo que pensamos, imaginamos, hermanos. Tan solo vean los tornados, los tsunamis. Esto encima no es nada comparado al gran poder de Dios, a la majestad de lo que es Él, hermanos. Y Él es todopoderoso. Él, como daba dando las clases pasadas, todo lo que decreta lo cumple. Pero aquí en este planeta Tierra, en esta vida, en este reino, Él nos usa a nosotros, por medio de su espíritu en nosotros, para cumplir sus propósitos. Él no hace, como yo dije así, en un santiamén, sí, tac, las cosas sin medio ahora, sin un medio para realizar las cosas. Él no dice que este se convierta, chac, y sin que nadie le haya predicado antes, sin que hay un hijo suyo vaya y le predique. Él no hace ahora tanto así. Él nos usa a nosotros y por eso Él lleva a cabo lo que decretó poderosamente, lo lleva a cabo, sí, pero usa medios ahora y nos usa a nosotros por el poder del Espíritu encima. Por eso es poderoso. Él es todopoderoso y Él nos comunica ese poder a nosotros para que nosotros cumplamos su propósito. Y en ese sentido también nosotros somos poderosos. ¿Por qué? Porque somos, como decirlo así, medios poderosos en Cristo para llevar a cabo sus propósitos. Él dice, esto te lo decreté, lo voy a hacer. Y lo hace. Pero nos usa a nosotros como gentes también. Por eso en Cristo todo lo podemos, hermanos. Podemos cumplir lo que Él decretó con poder. Porque encima el Espíritu obra en nosotros para obrar sus propósitos. Hermanos, nadie puede ir contra la iglesia. Bueno, nadie. Pues Dios decretó que la iglesia va a ser santa, sin mancha. Nadie puede ir en contra, más individualmente, de un cristiano para que ese cristiano sea mediocre. No, Dios lo decretó. Fiel es el que comenzó la obra, el cual también lo hará. El que comenzó la obra la perfeccionará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, hermanos. Él lo hace por el poder de Él en nosotros. Por eso nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su voluntad, hermanos. Entonces sí, todo lo podemos. Nosotros como que somos entonces personas con poder del Espíritu por la obra de Cristo en la cruz, que al tener fe en eso podemos llevar a cabo su voluntad, sí, la voluntad que Él quiere para nosotros, hermanos. Por eso oramos y movemos la mano de Dios para que Él actúe. Y encima, nosotros todo lo podemos y mucho más de lo que pensamos e imaginamos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es mucho más grande que lo que pensamos o imaginamos, hermanos. Nosotros podemos actuar de una manera tan poderosa y mucho más de lo que nosotros pensamos o imaginamos. ¿Por qué? Porque la mente de Dios es mucho mayor y porque el poder de Él es mucho mayor. Y encima Él va a llevar a cabo lo que prometió. Entonces, Él va a llevar a cabo eso que es mucho más de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Mucho más todavía es poderoso Dios. Y mucho más podemos actuar y mucho más somos poderosos de lo que nos imaginamos. Como dice Efesios 3 al final, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pensamos o imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Vieron? Ahí estamos nosotros, que actúan por nosotros por el Espíritu. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Muy bien. ¿Y todo es por causa de quién? Por la causa de su poder, hermanos. El poder de Él. Por eso es que todo lo podemos. Ahora entonces, quiero hablarles, ya les expliqué de manera general por qué todo lo puedo en Cristo. Porque Dios es poderoso y nos comunica ese poder para nosotros como medios llevar a cabo su poder de una manera mucho más grandiosa de lo que pensamos o imaginamos, porque Él es mucho más grandioso de lo que pensamos e imaginamos. Y su poder también, y su amor y todo. Pero ahora hablando más específico según el pasaje que él dijo, ¿por qué Pablo podía decir todo lo puedo y por qué entonces nosotros podemos decir todo lo puedo en Cristo, hermanos? Vamos a hacer un poco de contexto entonces. Pablo estaba diciendo eso en la cárcel, como que estaba abajo ahí en un pozo, digamos. Apenas se veía ahí allá arriba el suelo de la calle capaz, bueno, de la vereda, yo qué sé, o de un poco más para allá la vereda, y ahí estaba un agujero, de ahí le sacaban. Él estaba ahí y igualmente ahí podía decir todo lo puedo, hermanos. Y encima dijo, en el contexto anterior, literario ahora, dije contexto, digamos, histórico, ahora contexto literario, lo que estaba diciendo antes es que dice que sé vivir, sé contentarme en todo, en hambre, en escasez o en abundancia. Ese es el contexto. Ahora vamos a hacer una pausa en este razonamiento para entender algo y volver a lo que le estaba diciendo. Quiero hacer tipo unas preguntas para ir analizando. ¿Estos todo lo pueden? ¿Este pobre mendigo todo lo puede? ¿O este rico que tiene mucha plata todo lo puede? En cierto sentido sabemos que sí, que este rico en cierto sentido todo lo puede, bueno, hasta un límite. Puede comprar, puede hacer más cosas, puede dominar a más gente con más dinero, puede tener poder sobre muchas cosas. Ahora este rico todo lo puede en la plata, en comprar cosas. Bueno, hasta cierto límite sí puede por lo menos más que comprar cosas. Pero en otro sentido, capaz que este rico no disfruta tanto. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, un rico dijo que tenía tanta riqueza que tenía, ¿cómo se llama? Tipo úlceras. No sé si úlceras o llegó tanto así, pero tenía miedo. Algo le faltaba, entonces empezó a regalar, a hacer obras benéficas para sentirse un poco más bien. Bueno, y hay otros que tienen tanto que viven con temor que alguien les robe o otra cosa. Tal vez algunos dicen que sí, que pueden llevar la vida bien, disfrutan de sus riquezas, pero realmente están engañados y en sus vacíos, en su corazón saben y sienten el vacío que nada les llena y nada les satisface, como dice la música de Rolling Stones, Insatisfaction o algo así, Insatisfaction. Bueno, y entonces este pobre no lo puede nada, todo lo puede. Bueno, este pobre capaz que me dice, sí, yo antes era rico. Yo conocí un caso allá en Montevideo que un rico, según me contó ahí el que cuidaba ahí el baño y la plaza, que había un rico que estaba por ahí, yo le vi, porque él me dijo, porque le mostró ahí, porque fue a buscar agua, que vive ahí en el parque, en una carpa y cuida los autos. Se pone un chaleco esos anaranjados y cuida los autos. Dice que su padre vive en Punta del Este, en un lugar rico. Y a vez en cuando le llama para que le dé dinero. Entonces, ¿este rico todo lo puede? En un cierto sentido sí, porque él quiere ser pobre. Entonces está pudiendo hacer lo que quiere en un cierto sentido. No solamente los ricos pueden decir todo lo puedo yo porque tengo dinero. En un cierto sentido, este lo puede porque él no quiso ser rico y ahora está viviendo como quiere. Entonces, en ese sentido, él lo pudo, él lo puede. Ahora bien, este rico, como dije, todo lo puede, no, capaz que hay un vacío en él, ya hay un vacío y se ve en su vida, y encima peca y le hace mal. Y este mendigo, no, realmente no lo puede todo, capaz que
se emborracha tanto que vive mal y peca y siente tanta insatisfacción por algunas cosas y todavía sigue viviendo y le arruina y no encuentra esa paz que realmente él quería al querer ser pobre, por ejemplo, en el caso de este que era rico y quiso ser pobre, hermanos. O tal vez que esté siendo pobre quiere ser rico y no puede, entonces se siente mal, hermanos, y no pueden, y entonces se siente mal. Ahora volviendo al caso de Pablo. Pablo, aún estando en escasez, él sí todo lo podía. Pablo, aún estando en escasez, él sí, realmente sí, Pablo todo lo podía. Sí, realmente todo lo podía. Dijo él lo dijo. ¿Por qué? Porque él no le hacía pecar eso. Él seguía sintiéndose completo en Cristo, hallándose en Él, teniendo toda la fuerza, todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Y siendo también estando en abundancia, cuando no estaba ahí en la cárcel, cuando tenía bien, trabajaba bien de la carpa, cuando le sostenía, cuando trabajaba, cuando andaba por ahí feliz. Encima tenía ciudadanía romana y judía, aprovechaba de eso también. Aún así eso no le hacía pecar y engullecerse. ¿Por qué? Porque él sacaba sus fuerzas de Cristo. Todo lo puedo. ¿Vieron que va? Entonces Pablo realmente sí, todo lo puede. Hermanos, ahora quiero mostrarles este pasaje para analizar más por qué Pablo todo lo podía. Todo lo puedo en Cristo, ¿vieron? Por lo que Cristo hizo en la obra en la cruz, porque ahora Cristo vive en él con el poder que le hizo resucitar a Cristo de los muertos. Y Pablo experimentaba ese poder de la resurrección y quería más. Y por eso le fortalecía. Y por eso él decía, todo lo puedo en Cristo. Y por eso él mandaba a los otros que se fortalezcan en el poder de Cristo. Hermanos. Y por eso él podía en cualquier lugar decir, todo lo puedo. Ya sea en escasez o en otro. Por eso él como que estaba diciendo, el núcleo de su pensamiento era, nada, ninguna circunstancia como que me puede sacar de mi posición, de mi fe en mi posición en Cristo. Ninguna circunstancia, cualquiera que sea, cualquiera sea la tentación del diablo, nada me puede obligar a pecar. ¿Por qué? Porque Cristo es más poderoso y yo creo y todo lo puedo en Cristo. Esas circunstancias, ya sea cuáles sean, todas las circunstancias infinitas que sean, nada me obliga a pecar, porque todo lo puedo en Cristo. Hay una ilustración de un mendigo, estaba allí y vino el rey de Prusia, bajó de su carruaje ya en Berlín, y el mendigo le dijo, yo soy un rey, le dijo al rey de Prusia. El rey de Prusia, ¿tú un rey? ¿Sobre qué reino reinas? Yo sí, soy un rey y reino sobre mí mismo, le dijo al rey de Prusia, que se llamaba Federico. Federico, yo reino sobre mí mismo, Federico, le dijo. Pablo reinaba sobre él mismo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en él. Entonces él tenía paz. Y hay otra ocasión que Pablo también podía decir, de ninguna cosa hago caso, de nada. Sea situaciones extremas como de peligro con estar con falsos hermanos, de estar con gente que le quiere encadenar, apresar, matar. De ninguna cosa hago caso, dice. O de otros extremos, de tentaciones, ya sea del dinero, del amor al dinero, otra cosa. Eso no me inflige, no me viene eso. Ninguna cosa hago caso. ¿Cómo Pablo puede decir eso? Como que decir no a esas circunstancias y vivir en Cristo, aún en la cárcel, encadenado, decir esto no me hace nada, yo todo lo puedo en Cristo. Porque él encontraba su vida, él se fortalecía en el poder de Dios, en el poder que se manifestaba internamente en él, en Cristo. Él sabía lo que era, él sabía su posición, que estaba sentado en los lugares celestiales, que estaba allí,
con Cristo y donde Cristo domina todas las cosas y todas las cosas están bajo sus pies. Él sabía que tiene todo poder en las riquezas, en los lugares celestiales, porque está con Cristo, hermanos. Por eso él decía: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahí está la clave. La gracia, el Evangelio de la gracia de Dios es lo que cambia y que hace seguir viviendo a un cristiano, hermanos míos. Pero yo quiero aclarar mejor esto con esta explicación, el kit de la cuestión. Quiero que vean el kit de la cuestión, hermanos, de todo esto. Como analizando mejor y concluyendo mejor, pero todavía no concluyendo. El kit de la cuestión. Pablo todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Él podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque conocía que Dios tiene todo el poder infinito de riquezas espirituales. ¿Por qué digo riquezas? Porque hay dos pasajes. Por ejemplo, Colosenses 1, y hay más pasajes, pero Colosenses 1, 20 y algo por ahí, o al comienzo, Colosenses, dice que nosotros seamos fortalecidos, Pablo ora por los de Colosenses, y bueno, para nosotros también, para que sean fortalecidos con todo poder, dice, sean fortalecidos en toda paciencia y longanimidad conforme a la gloria, a la potencia. También dice Filipenses 3 o 4 al final, que Dios nos suministre conforme a todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. También, como le estaba diciendo, bueno, ahora otro pasaje, como estaba diciendo la clase pasada, Efesios 3, 16 dice que Pablo oraba para que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior con poder, dice, conforme a las riquezas de su gloria. Y aquí muchos comentadores dicen que este conforme no significa decir que Dios nos fortalezca de algo de sus riquezas, de 4 millones de dólares de su banco infinito, nos fortalezca ahora. No, la expresión de Pablo es que Dios nos fortalezca conforme a sus riquezas en gloria, queriendo decir que Dios nos suministra a nosotros el poder, nos fortalezca de acuerdo, según todas las riquezas, conforme a la riqueza en total, la riqueza, conforme a esa riqueza, Dios nos suministre a nosotros poder para vivir ahora. Por eso Pablo decía que ahora que nosotros tenemos que saber, por eso Pablo oraba a Dios, para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según, de forma más poderosa todavía, según la fuerza que opera de su poder, dice que es el mismo poder que hizo resucitar a Cristo de los muertos y sentarle sobre todo dominio y potestad. Es un poder, en otras palabras, inimaginable, que ahora actúa en nosotros y va actuando cada vez más, de tal manera que nosotros seamos fortalecidos cada vez más y seamos santificados cada vez más, hermanos, aquí en esta vida. Y nosotros tenemos que tener esa fe de Pablo, hermanos. Muy bien, ahora sí, quiero ir concluyendo y le voy a concluir con una cita, una ilustración. Aquí tengo en portugués, pero de Augustus Nicodemus, que nos va a mover a querer decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo, para realmente darnos cuenta el néctar que se saca de esto y que muchas iglesias y muchas personas no entienden y distorsionan por varios extremos.
pero hay que ir a la verdad, hermanos. Esta ilustración nos va a animar a apropiarnos de estas grandes riquezas de oro, que es la riqueza del poder que actúa en nosotros, que ya nos regaló totalmente todo poder allá en el cielo, 100% del poder de Él, para nosotros apropiarnos ahora por la fe, hermanos. El poder de Él nos regaló en Cristo. Por eso dice conforme a todas las riquezas en gloria, porque estamos en Cristo. Bueno, dice, hay una historia, Augusto Nicodemos, muy conocida, pienso que en algún lugar de Estados Unidos, dice, no sé muy bien. Dice que allí en Estados Unidos había un facendero, debe ser bueno, es uno que cuida en la chacra o algo así, facendero, que plantaba papa, batata, dice, allá, en ese lugar, en ese campo. Y dice que había ahí un lugar enorme donde él plantaba las batatas. Pero, dice, no fue dando cierto ese comercio. Dice, la colecta no daba muchos buenos resultados, el tiempo no era favorable. Y bueno, fue quedando pobre de a poco, dice. Pero un día dice que él llegó a vender esa propiedad, dice, a precio de banana. Debe ser que sale muy barata la banana, ya en Brasil. Dice que lo vendió para un vecino que estaba allí, el vecino, y un día, dice, cuando compró, el vecino ese que ahora ya era de la propiedad, dice que estaba allá un día en ese campo y descubrió petróleo allá, descubrió oro. Dice que el anterior, tenía un pozo de petróleo, ríos de petróleo debajo de su tierra, el anterior, pero él no sabía, entonces vivía como pobre, siendo rico realmente. Debajo de él tenía las riquezas, hermanos. ¿Y por qué él no estaba pobre? Porque él no sabía, hermanos. No sabía. Por eso Pablo dice que nosotros no debemos ignorar, hermanos. No debemos ignorar lo que somos en Cristo, cuál es nuestra posición en Cristo. No debemos ignorar las riquezas de su gloria, que tenemos ese poder actuando, por lo tanto, de una manera mucho más grandiosa de lo que pensamos o imaginamos, porque es conforme a su potencia, a sus riquezas de gloria, que actúa ese poder en nosotros, hermanos. Pablo respiraba su identidad. Pablo sabía lo que era y por eso decía, todo lo puedo en Cristo, porque yo estoy en Cristo, estoy en los lugares celestiales. Pablo saboreaba esa realidad, hermanos. En cualquier lugar saboreaba esa realidad, hermanos. Pablo era ciudadano romano y judío también, como yo le estaba diciendo antes. Y encima, ahora le quiero ilustrar, él sabía aprovechar esos recursos. Él sabía aprovechar su identidad romana y judía. Cuando le querían dar latigazos, él dijo, no, ahora no quiero que me peguen latigazos. Cuando los romanos le querían pegar latigazos, no, ahora ya no quiero. Me voy a apropiar de mi identidad. Soy romano, entonces no osaron darle otro latigazo más. No pudieron más dar porque era romano. Se meten con un romano en esa época. Y le llamaron a otro y no le dieron latigazo hasta que le sacaron de la cárcel. Pero hermanos, Pablo se apropiaba mucho más de su identidad más valiosa, hermanos. Su identidad espiritual, que está sentado en los lugares celestiales con Cristo, hermanos. Y eso es mucho más grandioso, es mucho más rico, hermanos. ¿Quieren saber un poco más? ¿Quieren saborear un poco más de ese poder? Vamos a leer Salmo 74, 13 adelante para terminar. Un salmista dice, de Dios, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. ¿Se acuerdan que les hablé de
de aquí de nuestro amigo Poseidón, el dios de las aguas, por así decirlo, está aquí. Realmente este aquí es un poroto con de lo que Dios dice. No existe nada, pero ni una mente humana fue capaz y es capaz de detectar ni lo mínimo de lo que es realmente este poder de Dios. En ciertas palabras, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto, hermanos. Esto es mucho más encima de lo que pensamos o nos imaginamos, hermanos. Bueno, con esto termino y espero que se apropien más de las riquezas espirituales que ya tienen en Cristo. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.